Bien, anteriormente hemos visto el ciclo de inversión mediante el cual se concibe, se diseña, ¿no? Todo el proyecto ciclo de proyecto de inversión. En esta oportunidad tenemos la misma presentación, pero vamos a concentrarnos solamente en la fase 2, que es la fase de formulación y evaluación, ¿no? Es decir, donde formulamos el proyecto para alcanzar la meta del plan multianual de inversiones y en este caso evaluamos el planteamiento técnico. Ambas etapas están a cargo de la unidad formuladora, ¿no? Quien formula, evalúa y hace viable el proyecto o aprueba si es que obtiene aprobación si es que es una IOARR, ¿no? Es una inversión de poco alcance, ¿no? Bien, vamos a ver entonces en detalle la formulación y evaluación de proyectos de residuos sólidos en el marco de invierte.pe, ¿no? Entonces, yo tengo una gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Consta de generación, almacenamiento, recolección, transporte, disposición final, ¿no? Eventualmente reciclaje y barrido. Y tengo mi brecha, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver abajo, dice cierre de brecha de servicios. ¿Cuál es la brecha? ¿No? Entonces el indicador de brecha es el porcentaje de población inadecuadamente atendida. Yo intervengo con un proyecto sobre el sistema de gestión integral y debo tener una porcentaje de población adecuadamente atendida, ¿no? Es decir, voy cerrando la brecha de gente que no está atendida. Bien, tenemos un detalle de lo que es lo que vamos a desarrollar, que es el proyecto en sí, ¿no? La formulación del proyecto, ¿no? Entonces, para formular el proyecto, tenemos, independientemente que tengamos muchos ejemplos en el MEF, o sea, en Invierte.pe, hay muchos ejemplos en PDF de diferentes distritos, que eso vamos a ver un poco después. Vamos a ver una revisión breve al índice, ¿no? Básicamente se compone de diagnóstico, ¿no? Yo diagnostico el territorio, la población afectada, la unidad productora y otros agentes involucrados, ¿no? El problema, sus causas y efectos, ¿no? Si el problema siempre es población inadecuadamente atendida, ustedes ya pueden verlo, ¿no? Y luego el planteamiento del proyecto. ¿Qué objetivo quiero lograr? ¿No? Es la atención de la gente. ¿Qué medios tengo para alcanzar el objetivo? Es donde voy a dirigir las inversiones. ¿Cuáles son los fines del proyecto y qué alternas, ¿no? Además tengo también en lo que es formulación, tengo en qué horizonte voy a evaluar, ¿no? Analizo el mercado del servicio, cuánto hay de demanda. Este tema ya lo hemos visto. La demanda de servicio básicamente es los residuos sólidos generados por la población, porque el ideal es recolectar todo lo generado por la población, ¿no? A lo largo del proyecto. Si el proyecto son 10 años, tendré que hacer la previsión de 10 años. Ese tema ya lo hemos visto, ¿no? Y luego tenemos que ver la brecha oferta y demanda, ¿no? Eso es algo también sencillo. Si yo veo, por ejemplo, si tengo 100 toneladas al día y tengo, digamos, no sé, 4 camiones de 10 toneladas, tengo 40 por turno. Si hago 2 turnos, tengo 80, voy a tener una brecha ahí, ¿no? Que cubrir, que la tenemos en toneladas por día, pero también se puede traducir en términos de población inadecuadamente atendida, ¿no? Luego tengo el planteamiento de las alternativas técnicas factibles. Significa que yo voy a proponer la compra de camiones, pues no voy a comprar triciclos si tengo 20 toneladas pendientes, ¿no? Sí, un tema factible. Luego tenemos que ver la gestión del proyecto en fase de ejecución, funcionamiento, básicamente que consiste en designar a la unidad ejecutora, y luego solamente si hay cambios muy notorios, hacer el respectivo ajuste entre expediente y proyecto viable, ¿no? Luego la fase de funcionamiento, que es un tema que vamos a ver aparte, ¿no? También tenemos la gestión integral de riesgos, si los hubiera, la estimación de los costos de inversión, la estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento, la estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales, etcétera. Bien, ¿no? Tenemos en la parte evaluatoria la evaluación social con los beneficios y costos sociales, con lo cual usamos los precios sociales, y la evaluación privada, ¿no? Que podemos evaluar un BAN y TIR. Dependiendo de cada proyecto, en los proyectos sociales normalmente la evaluación es social. Un análisis de sostenibilidad, ¿no? Puede haber una sensibilidad también, el financiamiento de la inversión, cómo va a ser, y la matriz del marco lógico, que es como un gran resumen de todo lo que va a haber, ¿no? En el marco, ¿no? Luego tenemos los anexos, ¿no? De donde definimos la naturaleza de intervención, todo lo que es gestión de riesgos, en la identificación, en la formulación. Esto va más allá para proyectos más de infraestructura, que también va en nuestro caso en el lado final, ¿no? Luego tenemos la evaluación ambiental de acuerdo a la ley, de acuerdo a las dimensiones, que son las que
las necesidades de demanda visto, ¿no? Y discutamos un poco las condiciones previas, ¿no? Un proyecto de inversión con recursos públicos significa usar estos recursos que siempre son escasos. La teoría económica, uno sabe que el dinero es un bien escaso y valioso, ¿no? Y esos son fondos públicos, por lo tanto se tienen que usar en forma racional. Los proyectos tienen que ser racionales, los proyectos tienen que cerrar brechas, ¿no? En este caso de residuos sólidos donde estamos, la brecha es, tenemos dos brechas, ¿no? Pero la brecha principal para nosotros es porcentaje de población inadecuadamente atendida, ¿no? Vamos a ver después cómo es que la población es inadecuadamente atendida en la costa, en la sierra, en la selva, donde hay relleno, donde no hay relleno, ¿no? El panorama es relativamente diferente, ¿no? También no tenemos que dejar de lado que hay un costo de oportunidad para emplear recursos si el proyecto no es prioritario, ¿no? Este concepto de costo de oportunidad significa de que si yo gasto el dinero en un proyecto no prioritario, entonces voy a dejar de lado quizá por la cuestión económica, por el recurso escaso, proyectos más urgentes, ¿no? Y que cierran brecha. Entonces tengo que tener clara esta idea y saber que hay un costo de oportunidad del dinero, ¿no? Entonces la UF, la unidad formuladora, es la que es responsable de determinar si la inversión está vinculada pues a una meta para el cierre de brechas que se ha establecido en el programa multianual de inversiones, ¿no? Las ideas de nuevos proyectos nacen de lo que es la PMI, pero se contempla priorización en el sector correspondiente. El diagnóstico del problema existente o la situación negativa que afecta a una población tiene cuatro ejes, ¿no? La población, es decir, qué población hay, quiénes son, cuántos van a ser en el año 1, en el año 2, en el año 10. En el caso particular de residuos sólidos, cuántos residuos sólidos van a generar para conocer la demanda hasta el año 10, ¿no? La presentación que hicimos referida al cálculo de la demanda, se vio claramente cómo es que con la fórmula 1 más I a la N se puede pronosticar la población del año 1 al 10 y así mismo el GPC, ¿no? Luego veremos la unidad productora, ¿no? En la unidad productora son los recursos que se articulan entre sí mediante los cuales se brinda un servicio público, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el centro de salud una comisaría. Para nuestro caso, la unidad productora es el sistema de limpieza pública que consta de parqueadero de carros, los carros mismos, el relleno sanitario, la planta de transferencia, la planta de reciclaje, ¿no? Todo eso tiene un valor y esa es una unidad productora. ¿Y qué servicio genera? Genera el servicio de limpieza pública. ¿Cómo se mide el servicio? En toneladas por día, ¿no? Recojo 10, 20, 50 toneladas por día. ¿Y cómo se mide la brecha? En la cantidad de población adecuadamente atendida, ¿no? Luego territorio. El territorio es concebido como un área geográfica donde se presta el servicio, ¿no? En este caso es usual, digamos, en una provincia X, en provincia de Casma, como vemos en el ejemplo, yo presto servicio al área urbana de Casma. Si Casma es grande y tiene algunas zonas pequeñas, rurales, probablemente no vaya por ahí, solamente me voy al área urbana, que es la mayoritaria, ¿no? Que es el objetivo principal del estudio, al menos en este momento, ¿no? Y otros agentes involucrados se refiere a la población que no está directamente afectada, pero que puede verse afectada. Caso de residuos sólidos, uno de los actores que son afectados son los recicladores. Si yo decido recoger absolutamente toda la basura, probablemente no tenga nada que reciclar, van a protestar. Es un actor social protegido por la ley 29419. ¿No? Es un tema que tenemos que ver, ¿no? La población, ¿no? En este caso somos muy fríos con el tema de la población, ¿no? Simplemente vamos a ver a la población en su tema básico, ¿no? ¿Cuánto es su tasa de crecimiento? 2.90, como lo vemos. ¿Cuál es la tasa de crecimiento del GPC? ¿Cuánta es la población en el 2017? ¿Cuánta es la total? ¿Cuánta es la rural, ¿no? Y la población urbana atendida es 34.000. Entonces nuestra población base es 34.000 y nuestro GPC del 2017 es 0.58. En base a eso, esa es nuestra población, esa es nuestra generación, por lo tanto en base a eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la unidad productora, ¿no? La unidad productora se entiende como el conjunto de recursos o factores productivos. Se compone de activos y se organiza en procesos, es todo un proceso, se organiza en su proceso, que vamos a ver después, pero tiene una peculiaridad que es capaz de proveer servicios, ¿no? Un conjunto de recursos
digamos, el parqueadero de los carros, el taller de mantenimiento, los carros mismos, compactadores, la planta de transferencia, el relleno sanitario, la planta de orgánico, la planta de inorgánico. Todo ese conjunto de factores, más a otros factores organizacionales, otros intangibles, ¿no? Y forman la unidad productora, ¿no? Esta unidad productora provee servicios y esta unidad productora es el producto generado por un proyecto de inversión, ¿no? Es decir, antes de la nada, un proyecto de inversión generó la unidad productora, ¿no? Este tema tenemos que discutir después, ¿no? Y la administración, normalmente la unidad orgánica, que es responsable de llevar el proceso, ¿no? Que tiene que hacerlo en los estándares de calidad y niveles adecuados, ¿no? Si vemos el gráfico, observamos que los activos 1, 2, 3, 4, 5 conforman la unidad productora y la unidad productora rinde servicios, ¿no? Que es lo que queremos. Y que en global, ¿qué se logra con los servicios? ¿No? En cuanto a territorio, vemos un ejemplo de CASMA como cualquier otro, en donde básicamente se utiliza la zona urbana, es la zona urbana atendida, ¿no? No usamos la zona rural, por cuanto este servicio básicamente es para la zona urbana, ¿no? Es un criterio que se ha seguido. Y en cuanto a otros agentes involucrados, vemos acá como ejemplo por un grupo de recicladores, ¿no? La ley 29419 protege a los recicladores. Luego tenemos un proceso de recicladores formalizado y como producto de todo esto tenemos recicladores que mejoran su calidad de vida, ¿no? Yo no puedo intervenir un servicio sin pensar en ellos porque ellos son parte inherente del servicio de acuerdo a la ley. Gracias.